Bien, ok. Vamos. Hola, bien. Hola. Oiga, está haciendo mucho frío, tengo mucho frío hoy. Bueno, me alegra que estén bien, por ahí ya dijeron que todo súper. Buenas noches a todos y a todas. No sé, empezamos ya. ¿Hace cuánto rotaron el link? Gabriela. Gabriela, ¿sí está cierto? Sí. Como 7 minutos. ¿Qué Oh, sí. esperamos o empezamos? Pues aún sigue llegando el resto de gente. Entonces esperamos hasta las 20. Sí, esas. Uy, no, Sebastián, no, Sebastián. Qué chimbo, hay un frío. Hoy calorcito, yo tengo mucho frío, la verdad. Estos días ha hecho mucho frío en Bogotá. Estefanía, prendiste la cámara, no sé si. Ah, ya lo quitaste. Sí, Marco, vamos a trabajar una maravillosa presentación que estábamos trabajando la semana pasada. El día de hoy, oiga, ya no prendí la cámara, que falta de respeto, espere. En tierra caliente, ¿no? Como, ay, qué rico el clima de Bogotá, y una gista que se parte del frío. No, Marco, voy a presentar yo pantalla porque son preguntas que han estado enviando. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo ese tema, vamos a terminar de ver lo que estábamos viendo la semana pasada, que era lo del poema, y vamos a ver también lo que me pidieron sobre figuras retóricas. Vamos a intentar resolver unas preguntas. El domingo hicimos clase, como una adicional que me habían pedido, y una chica, Laura, no me acuerdo, Laura algo, me pidió resolverle una pregunta, pero no la veo. Estoy cambiada, que tengo diferente, soy despeinada, llevo todo el día en el computador, lo siento. Ya no quiero prender la cámara, Dios. No mentira. Es molestando mientras llega gente. Oigan, esperen que me distraje, yo iba a compartir la presentación. No, entonces la idea es que trabajemos como las preguntas, que trabajemos lo de figuras literarias, y hacer como unos cierres a las ideas de todo lo que hemos hablado, pues porque ya tengo entendido que el examen lo presentan este fin de semana, ¿no? Oigan, si pueden, estudien hasta el viernes, el sábado ya, no sé, duerman. Tampoco se van a ir de farra, no van a llegar enfarrados al ICFES. Creo que no es buena idea. Porque me dicen la diosa. ¿En dónde, parce? Y el domingo hicimos clases, sí, Cristian. Hicimos a las 10, creo. Porque pues unas chicas me pidieron que habláramos un poco porque se habían perdido las últimas, resolvimos igual preguntas de cuadernillo, no hicimos nada fuera de lo normal, ¿vale? Y pues ya. Bueno, Michelle, prendiste la cámara, no sé si ya la apagaste. Oiga, me gustaría... Ya hay mucha gente. Bueno, pues yo creo que ya podemos ir presentando. Sí, por ahí Gabriela me hace el favor de compartir el link del grupo. Sí, claro que te puedes unir, Steven, para terminar de estudiar esta semana. O después, si vas a seguir presentando el examen, o si de pronto ustedes no lo presentan ahorita, pues se pueden seguir presentando. Se pueden seguir uniendo a estudiar. Profe, después de los que presenten este IFES, ¿no habrán más sesiones? Yo creo que sí, podríamos hacer más, pero no sé si ya desde la otra semana. Yo creo que podríamos descansar. No sé, se me ocurre a mí. ¿Ustedes quieren seguir trabajando hasta agosto de corrido? No sé, podemos pensarlo. Están muy emocionados. Bueno, pero entonces, si vamos, Dios mío, un momento.
sí, vamos, sí, un descanso. Yo también creo como Paula que es necesario descansar un poco. Pero si vamos a volver como a estudiar, yo creo que ya es importante no trabajar solo preguntas, sino ya como desarrollar temas, porque si vamos a hacer 60 clases sobre preguntas, creo que ya sería bastante agotador para todos. Bueno, tampoco son, no mentira, sí serían como 40 clases o más. Bueno, ya miro a ver cuántos martes el de aquí a agosto. Sobre solo preguntas, pues para mí también es muy aburrido. O sea, siento que también para ustedes, no para mí. Porque igual, pues yo ya sé lo que estamos hablando. Ya ven mi pantalla, ¿cierto? La compartí hace ya un rato. Bueno. Sí, ya, se puede ver. Gracias. Y, oigan, yo sé que hay gente nueva, porque siempre llega gente nueva, entonces me voy a presentar. Mi nombre es Daniela Salgado y lo pueden ver. Y yo soy estudiante de literatura y de filología francesa en la Nacional. Entonces, bueno, yo les estoy aquí apoyando en lo que yo pueda, de lectura crítica, de análisis textual y en general lo que necesiten pueden preguntarme a través de Gabriela, Santiago o Natalia. Realmente en lo que pueda ayudarles voy a estar haciendo todo lo posible por hacerlo, ya sea que sea sobre lectura o sobre otros temas. Bueno, sí, como que la idea, y hablábamos de eso la semana pasada, es que este espacio no muera solo como, ay, sí, vamos a estudiar para el ICFES, sino que realmente podamos seguir estudiando en general y seguir creando como, no sé, pues una red de apoyo para lo que ustedes necesiten. Pero tampoco es que me las sepa todas, pero pues ahí podemos buscar juntos. Y ya, bueno, eso tenganlo en cuenta. O sea, ya sea que sigamos trabajando o no, porque yo la semana pasada también les estaba diciendo que yo no estaba segura si yo iba a poder comprometerme de aquí hasta agosto con ustedes. Uy, con ustedes. ¿Sí, Ana? ¿No? ¿Un error? Bueno. Porque pues yo ya estaba en otro proceso de educación popular, pero bueno, ahí veremos. Oigan, una encuesta rápida antes de empezar. ¿Hay alguno o algunas de aquí que les interese aprender francés sin costo? Uy, yo, me interesa. Ok. Voy a tenerlo en cuenta, no les prometo nada. Creo que todos, que Yo creo que todo. Chévere, bacano. ¿Alguno me puede decir por qué? Eso es algo muy mío, es que esto es un trabajo al respecto. Entonces quiero saber, o sea, pero también podríamos pensarlo más adelante. pues yo A considero mí me... que para mí es importante digamos, me gustaría como viajar o bueno, también sería como yo voy a estudiar lenguas extranjeras, entonces pues yo creo que eso también me podría ayudar en oportunidades de trabajo y eso. Ok, vale. Ander, ¿tú también iba a decir algo? Sí, yo iba a decir que pues a mí en el colegio me reforzaron como mucho francés y logré hacer un examen del DELF y me certifiqué en A2 y realmente me gustó mucho el idioma y me gustaría pues seguir aprendiendo mucho más. ¿Qué colegio era? ¿Me puedes comentar, por Era favor? uno público, era uno femenino. ¿Y cómo se llamaba? Liceo Femenino Mercedes Nariño. Ok. Listo. Eso ya es como una información adicional. Ya, perdón. Era para cambiar aquí. Femenino. Listo. Es que me sirve un montón. En serio, qué pena. Estoy súper despeinada hoy. En fin. Pero listo, entonces lo voy a tener en cuenta y si llego a desocuparme un poquito en mis tiempos y logramos cuadrar, podríamos crear como un proceso también popular de francés, pues que yo dicto francés, pero desde ceros, ¿no? O sea, pues chévere que ya sepan algunas, pero sería pues desde ceros.
Bueno, ya si me pagan, súper chévere, porque ya podemos hacerlo en más tiempo. Pero bueno, la idea es hacerlo así y quizás mis conejillos de indias, porque pues no cada uno es un grupal de francés. Bueno, sí, voy a poner aquí mi neki, no mentiras, va a pasar por una bolsita, con una bolsita. Pero lo que les digo, o sea, cualquier cosa yo les voy comentando y miramos a ver, bueno, pero ya pues me sirve saber que están interesados, como que puedo trabajar con ustedes, dado el caso que llegue a salir. Gracias. Sí, porque es que estoy haciendo una investigación, bueno, eso a ustedes no les importa y vamos a trabajar, ya, en fin. Cuando llegue el momento les pregunto y lo hacemos, bien. Pues ahora sí, vamos a volver a nuestro punto focal, que es la lectura crítica. Como hemos hablado ya varias veces, lectura crítica, como se le dice en el ICFES, análisis textual en el examen de la Universidad Nacional, que yo creo, yo no sé, que yo creo que ya este año no pasa de hacerlo, según he visto, porque ya van a empezar otra vez como a hacer ceremonias presenciales y bueno. Entonces yo no sé, de pronto este año o el otro empiecen otra vez a hacer el examen específico, ¿vale? Para que no sé. Igual no es nada fijo, puede que de pronto dejen el ICFES para siempre. No lo sabemos. De hecho, en la universidad... Yo tengo duda, ¿cómo así que examen específico? Yo creí que el ICFES era en general. Bueno, pues, o sea, que nada más existía eso. Bueno, yo pregunto porque no sé. El ICFES es el examen de estado para evaluar a la gente que sale de 11 y la mayoría de las universidades reciben con ese examen. Sin embargo, sí, Michelle, al final de la clase ya están todo preparado. O sea, yo sabía que hoy era nuestra última sesión para muchos, entonces bueno. Entonces, esa responde la Marco. Entonces, la Universidad Nacional de Colombia hace un examen específico diferente al ICFES para evaluar y decantar la gente que va a entrar y la gente dice como que F y ponen caritas tristes porque generalmente es un poco más difícil. Estefanía, vamos a ver las preguntas que yo les estoy proyectando. No sé si en la UNAM hay examen específico. Creo que también es el de Estado, ¿no? Es que acá, pues sí, yo creí que nada más era el ICFES era para la nacional. Y el de la nacional es otro, pero dada la pandemia, pusieron el ICFES para todos, ¿vale? Y sí, digamos, hay muchas universidades que hacen como otras pruebas según la carrera y que hacen entrevistas y que hacen exámenes, por ejemplo, yo sé que en el externo se hacen exámenes de comprensión escrita, en la distrita se hacen según la carrera se hacen también exámenes, o sea, pues depende mucho. Sí, depende, o sea, por eso les digo, también depende de la carrera. Bueno, entonces, bueno, ya teniendo eso en cuenta, gracias. Seguimos. Esto fue lo que hicimos la semana pasada, de analizar las bellas imágenes. Hablamos sobre cómo un texto no es solamente el texto que se escribe, sino que también es como lo que uno puede, Ustedes siguen viendo mi presentación, ¿sí? Sí, señora. Es que no sé qué se hizo. Bueno, aquí. Bueno. Ay. Un texto no es solo lo escrito, sino que también es lo que uno puede ir hablando, ir construyendo a partir de imágenes, de sonidos, todo eso se puede considerar un texto y es definido como texto. De hecho, hoy estábamos hablando de eso. Bueno, que un texto también puede ser una canción, un texto puede ser una obra de teatro, en fin. Ustedes me pidieron la semana pasada hablar de figuras literarias o figuras retóricas. Este tema es muy largo y puede que sea demasiado complejo, entonces yo escogí simplemente 12 para que podamos trabajar aquí, las que más en mi experiencia se repiten y que no son tan rebuscadas para que ustedes también me vayan siguiendo. Entonces, bueno, no seguí la página. Entonces, bueno, vamos a empezar con estas 4, ¿vale? No sé si ahí están viendo. El computador se traba todo feo, pero creo que sí. ¿Están viendo ya la diapositiva que dice como figuras retóricas, metáforas, símil y todo eso, sí? Sí. Sí, señora. Ah, bueno. Es que en el computador está... Bueno, entonces vamos a empezar con estas 4 porque, bueno, tienen como una similitud y además son las que más se frecuentan, la verdad. Entonces, bueno, todo esto nació a partir de las lecturas que hicimos la semana pasada y la discusión y la conversación que se dio a partir de, bueno, cuál es la diferencia entre metáfora, símil, comparación, bueno, todo eso, ¿no?
Y bueno, aquí se los voy a decir así como brevemente. Si tienen preguntas, por favor, me vayan interrumpiendo. Y después de esta explicación vamos a pasar a resolver preguntas, ¿listo? Entonces, ¿qué es la metáfora? La metáfora es una analogía o una figura que se utiliza para mostrar semejanza. Pero la metáfora no es simplemente una comparación, sino que se realiza a partir de la sustitución de un adjetivo como, bueno, por otro objeto. Entonces hablábamos la semana pasada de tu cabello es el sol, ¿no? En tus ojos tienes el universo. Cosas así que son metáforas porque literalmente no pueden existir. Entonces, bueno, en ese sentido, acá les puse el ejemplo de tus ojos son verde selva. ¿Por qué? Porque aunque el verde es un adjetivo, el verde selva pues no es un color, no existe, entonces realmente no es posible esta metáfora. ¿Listo? Entonces, creo que aquí ya queda como un poquito más claro. Luego el símil es una comparación. En el símil sí se usan palabras para explicar que no se está hablando de forma puntual sobre ese mismo objeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eres fría como el hielo o eres tan clara como la luna. ¿Se me entienden? Como este tipo de frases que se van, digamos que tienen intermedios, conectores que hacen pensar en este cómo, pues es un elemento que nos permite entender que es un símil. Todo lo que estamos hablando son figuras que se utilizan ya sea en la literatura o en el lenguaje normal, o sea, no puedo hablar de un lenguaje coloquial en el que se utilicen metáforas, en el que se utilicen símiles. Sí, como que, de hecho, se utilizan mucho, o sea, pero ahorita no me acuerdo de ninguno. Entonces es como un burro, cuando la gente es como muy lenta, por ejemplo, ¿sí? Cosas así, también son símiles que vemos en la cotidianidad, pero pues que digamos que se utilizan y se estudian en el lenguaje literario o poético, ¿vale? Luego tenemos la hipérbole, que yo creo que esta sí es como muchísimo más fácil de identificar, que es una exageración. Básicamente es exagerar un montón. Entonces, por ejemplo, cuando en un texto les dicen como, es que yo he caminado no sé, como llevo 1000 horas esperando. Como pues literalmente no lleva 1000 horas esperando, o llevo 1000 horas caminando, pues no es como que realmente lo esté diciendo eso, sino que está exagerando para dar la idea que quiere dar. O sea, como por ejemplo cuando uno dice, ay, pero hablé con ella, no, es que ya le pedí disculpas 1000 veces. Es como, pues yo no sé, yo no he conocido a nadie que cuente las veces que le pide disculpas a alguien. Entonces, pues es una exageración en la que la idea es mostrar ese punto, digamos, límite o ese alcance que tiene la frase o que quiere llegar a tener la frase. ¿Sí? Entonces, bueno. Luego tenemos la metonimia, que esta es bastante divertida y es como cuando se habla de un todo por la parte. O sea, no, del todo no. Por ejemplo, con un nombre quiero... Bueno, miremos el ejemplo más para no enredarme tanto. Hoy marchó la juventud. Realmente la juventud es algo abstracto. Yo no puedo decir que marchó porque no marcha, no se ve, no se puede saber si marchó. Pero me estoy refiriendo como la juventud a todos los jóvenes, ¿sí? Entonces estoy designando a la juventud con el nombre de otra cosa con la cual tiene semejanza. Bueno, hasta aquí estas 4 claras, ¿sí? Sí. Super. Entonces, ahora seguimos con las otras 4 que les había preparado. Entonces tenemos la sinécdoque, que es este sí es el definir el todo por la parte. Entonces, por ejemplo, él usó el acero para el combate, ¿sí? El acero no lo puedo usar porque el acero es demasiado. El acero es todo el elemento que existe en la Tierra, ¿sí? Sin embargo, puedo decir que como la espada está hecha de acero y, digamos, tiene un poquito de acero, entonces esa partecita de la espada ya la define y yo la voy a definir como acero en mi texto. Digamos, eso se usa mucho para no repetir, por ejemplo. Digamos, si en el párrafo anterior se ha dicho 100 veces
la espada era así y bueno, ahorita se las paso, que la espada era así y funciona de X o Y manera. Entonces yo digo, bueno, para no repetir tanto, voy a usar como la espada o el acero de esta persona. O también al revés, puede ser como voy a hablar del acero, pero ya he hablado muchísimo del acero y no sé qué, entonces voy a definirlo por un elemento que sería el todo en este caso, ¿sí? Entonces, bueno, importante saber que puede ser como de ida y vuelta y puedo decir, por ejemplo, con espadas, no, por culpa de las espadas, por ejemplo, China tuvo una hambruna. No literalmente de las espadas, me quiero referir al acero, pero pues digamos, es la idea. Anáfora. La anáfora es una repetición que se da generalmente en los poemas, generalmente en los poemas para crear ritmo. En los poemas y en general en el lenguaje poético, el ritmo y la musicalidad es súper importante. ¿A qué me refiero con el ritmo? El ritmo son esos compases que se van marcando a medida que se van construyendo las palabras. Con las palabras ideas, entonces la idea, y eso también ayuda a reforzar muchas veces el sentido de las frases y de lo que se está diciendo y lo que se está haciendo. Bueno, entonces, por ejemplo, les traje aquí un fragmentico chiquito del poema En paz llamado Nervo, y es: ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Entonces aquí, para reforzar ese ritmo, estoy repitiendo la misma frase, la misma palabra, ni, y la misma construcción, ni. Anáfora. También es muy común, por ejemplo, bueno, no sé si a alguno le gusta la poesía, pero por ejemplo en José Asunción Silva, él utiliza también mucho este recurso de repetir, entonces, y era una, bueno, así, él suele utilizar eso mucho en sus nocturnos. Bueno, prosopopeya. Esta, pues tiene como un nombre así como todo rimbombante, pero realmente es algo muy puntual, es personificar algo que no tiene vida. Esa es la prosopopeya. Entonces, por ejemplo, el reloj nos grita la hora, la luna nos observa. Esas cosas no, o sea, eso no puede observarnos, el reloj no puede gritar, la luna no puede mirar. Entonces, estamos dándole adjetivos a la luna y a los objetos, adjetivos de personas, cualidades de personas, ¿sí? Para continuar, por ejemplo, nuestra poesía o nuestra intención. Entonces... Sí, Camila. ¿Cuál es la diferencia de esa con la de personificación? O sea, ¿cuál es la diferencia de personificación con prosopopeya o es lo mismo? Es lo mismo, por eso están aquí juntas. O sea, la definición de prosopopeya es la personificación. Ah, ok, o sea, nunca, es que a veces colocan como personificación como si fuera una figura literaria, pero es lo mismo. Ah, exacto. A ver, bueno, sí. Yo les puse el nombre difícil, pero sí es lo mismo. O sea, la personificación es la prosopopeya. Bueno, para que sepa. Juan, ¿también te respondí la pregunta o es otra pregunta? Juan González. Bueno, voy a asumir que respondí tu pregunta y voy a seguir. Bueno, luego tenemos el epíteto, que es uno que a mí me parece muy divertido. Lo vemos mucho en obras, bueno, ahorita casi no se usa, pero se usó mucho durante la época clásica, como de Grecia y Roma. En la literatura griega aparece un montón, en la Odisea, en la Ilíada hay un montón, a Homero le encantaban los epítetos. Y son básicamente adjetivos. Ajá, sí, pero sin caritas tristes, que son súper divertidos. ¿Saben por qué son? Que ahí cobra todo el sentido. Lo que pasa es que los epítetos, o sea, imagínense que la Ilíada, o sea, el libro que ustedes conocen, que es bastante, o sea, la Ilíada tiene, no me acuerdo cuántos versos, como 30.000 versos. Son como 700 páginas, tiene mi libro, creo. Ese libro se lo aprendían de memoria los rapsodas, que eran las personas como los poetas, entre comillas. Eran personas que se dedicaban a recitar los poemas. Esa era su función en la vida.
Entonces ellos aprendían eso de memoria y lo recitaban pueblo por pueblo, pues porque en ese momento la escritura y la lectura no era algo masivo, ¿sí? Entonces, para que se conocieran los mitos y para dar a conocer las historias, la aprendían toda de memoria, o sea, toda, y la recitaban en los lugares. Entonces, para eso, digamos, se utilizaban mucho los epítetos, porque entonces de pronto no se acordaban, pero se llama mnemotecnia, o sea, como los recursos que utilizan para acordarse, como todo el ejercicio y la ciencia de la memoria, que los griegos eran unos tesos en eso. Entonces, esperen los dos, ya les respondo. Entonces, ellos aprendían eso para poder continuar, digamos, leyendo en voz alta por toda la ciudad. Ya la ciudad, sí, ya la ciudad. Entonces, bueno, eso, digamos, esa es la función. Pero antes de responder, les voy a decir, los epítetos entonces, son adjetivos, por ejemplo, Aquiles de pies ligeros. Entonces, cuando yo estoy hablando y digo Aquiles 7 veces, pues ya es muy harto. Entonces, de pronto digo el de los pies ligeros. Y ya todos saben que es lo mismo, porque ya se usó el epíteto junto al nombre. O sea, nadie más en ese libro puede ser de pies ligeros porque ese es el epíteto de Aquiles. Sí. Ya, ahora, eso era para decirle, digo que la Ilíada es muy interesante y la Odisea también, solo que a uno se la ponen a leer en el colegio en momentos en los que a uno no le interesa. Pero si alguna vez tienen un tiempo y tienen el libro, denle otra oportunidad y van a ver que es súper, súper entretenido. Sí, o sea, no es que no sea divertida, sino es que de hecho no la pusieron a leer y esa es la evaluación de final de periodo de este periodo. Y justo hay varias compañeras acá mías y pues a muchos no lo pusieron a leer, a todo el salón. Y pues es que es un poquito harto cuando a uno no le interesa. Pues no en estos momentos, pero No, pues en sí es muy chévere. O sea, es muy chévere. Digo, como alguna vez si pueden volver a leer, den la oportunidad porque el libro es 10 de 10, pero sí, es muy difícil leer cuando no lo obligan a leer, la verdad. Bueno, Edwin, profe, ¿es cierto que antes la lectura se hacía en voz alta? Sí. Pues es que lecturas, ¿antes cuándo? Antes la humanidad llevaba muchos años. Entonces, ¿cuándo? ¿En qué momento? Pero sí, antes de existir la literatura nació de forma oral y se mantiene en muchas comunidades de forma oral. ¿Qué cambia con Platón, Juan Medina? ¿La forma de narrar? No sé, la escritura, no sé. Bueno, a mí no me gustan cuando ponen las adaptaciones de los libros, pero pues bueno. Profe, Sí. el Aedo cuenta me también como Rapsoda. ¿Quién? Que si el Aedo cuenta también como Rapsoda, o es diferente. No, lo mismo. Es que el Aedo tenía una función como más poética, pero digamos que para lo que estamos hablando es lo mismo. No, los resúmenes de la Ilíada y la Odisea son muy tristes porque le quitan todo lo divertido. Ponen como pasa esto, pasa esto, pasa esto, y es como no, pues. Es chévere ver cómo se agarran y cómo Aquiles se emputa, es muy divertido. Bueno, en fin, es horrible leer obligado. Ay, sí, es un error del sistema que nos pone a leer cosas así. Sí, Sócrates hablaba realmente lo que sabemos de él, ¿no? Hasta dónde sabemos. Bueno, ¿es difícil? No sé. No, en internet se encuentra. Le quitan cuando se pasan. En físico. ¿Qué? ¿Qué, Juan? En físico supongo que está diciendo que es un poquito difícil encontrarlo. No creo. O sea, la mía, yo la compré en Panamericana. Pero sí, o sea, yo sé que no es la más conocida porque la gente suele comprar solo los resúmenes, ¿no? Porque de leer a 700 páginas a leer 100, pues la gente prefiere leer 100. Pero no es divertido. O sea, en serio es igual que el Quijote venden versiones de nada. Y no es divertido. El Quijote tiene muchos chistes que le quitan. También, que no tiene momentos, claro, el Quijote. Y sí, o sea, le quitan cuando se apuñalan y todo eso. Es muy divertido. La Odisea es que es un libro de guerra, es muy chévere, aparte que es muy de sentimientos. Pero yo aquí no estoy hablando de la Ilíada solamente, entonces voy a seguir.
Edipo Rey también es muy bacano, el teatro a mí me encanta. Sí, igual, esos libros no son para todo el mundo. Hablábamos la vez pasada que me preguntaban cómo es bueno leer. Claro que es bueno, o sea, para la vida es bueno leer, no solo para un examen. Sin embargo, uno tiene que encontrar que le gusta leer. ¿Sí? Entonces, bueno, depende. Vamos a seguir. Bueno, ya terminé esta diapositiva, vamos a hacer la siguiente. Estas son las últimas 4 que yo les voy a presentar hoy. Lo que les digo, actualmente creo que están clasificadas unas 40, yo creo, pero ya las otras son muchísimo más enredadas, entonces por eso tampoco se las traje. Y no son tan comunes, o sea, ni tampoco son cosas que uno lea así con frecuencia. Entonces, bueno, la alegoría es como una metáfora, pero construida de forma compleja y como una construcción más grande, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando digo el mito de Hércules es una alegoría sobre la fuerza o el esfuerzo heroico, ¿sí? Sobre la fuerza o el esfuerzo heroico. Entonces, cuando uno dice Hércules, uno piensa en guerra, uno piensa en, bueno, y todo eso son metáforas, pues porque Hércules como tal no es eso, o sea, Hércules no es para nada eso. Sin embargo, la metáfora se construyó de tantas cosas, de tantos elementos, de forma tan sólida, que se convirtió en una alegoría. ¿Sí? Vuelvo al chat. Yo no encuentro mi pasión. Bueno, no sé. No sé qué decirte ahí. No es fácil encontrar lo que no le apasione. Yo creo que es como de ensayo-error. No sé qué sale solo, pero bueno. La alegoría de la caverna de Platón sí tiene que ver. Porque las alegorías son como esto que te digo, es una metáfora. Platón escribió la alegoría pensando en un escenario que no es real, que no va a ser real, pero que se plantea como real, o sea, como una metáfora. Pero como lo construye de tantos elementos, pues se vuelve alegoría. ¿Sí? Juliana, no tiene que ser abstracto, o sea, con que sea simplemente como una metáfora que tenga muchos elementos. O sea, es que la metáfora sí es abstracta, porque yo sí te digo, de nuevo vuelvo a mi ejemplo de tus ojos son como, no, tus ojos tienen el universo. Es como, pues realmente no tienen el universo, es imposible. Entonces, bueno, en ese sentido sí. Pero bueno, ya. Pero me puedes explicar la antítesis y analogía que se sale mucho también en el ICFES. La analogía ya la hablamos. ¿No la puse? Pues ya. Perdón. Sí, la analogía también es importante, qué pena. La antítesis, pero la antítesis no es una o sea, bueno, ya la hablamos. Voy a terminar y ya les digo. O sea, como la representación de la libertad o la justicia, no se me enrede. No, Juliana, no te enredes. O sea, no. Es que depende, porque si, por ejemplo, decimos la libertad se tomó Bogotá. Eso sería una personificación, por ejemplo. ¿Sí? Pero también puede ser o sea, es que también hay frases que pueden ser muchas cosas a la vez. Porque también puede ser una metonimia, por ejemplo. Yo digo que ese tema tiene tela para cortar, es que uno solo aprende como leyendo y trabajándolo. Pero bueno. Traten como de apegarse un poco a lo que yo les estoy diciendo y como que ya va a ser más fácil como entenderlo. Entonces, pues, lo que te digo, Juliana, como la alegoría, es como esta metáfora que se construye de forma mucho más compleja y mucho más completa. O sea, ya no es solo como la metáfora de los ojos, sino que son los ojos, el cuerpo, bueno, como que tiene muchos más elementos, como el universo, bueno. No sé si te estoy respondiendo, te estoy complicando más la vida, Juliana. Juliana. ¿No? Bueno, ya pensamos en eso, voy a terminar de hablar entonces. Bueno, la ironía, pues creo que es bastante común y uno la sabe manejar bastante bien en general, y es el decir una cosa que, o sea,
querer decir una cosa, pero decir el contrario. Entonces acá les puse el ejemplo, como, ay, qué buen bailarín eres. Y luego decir como, se mueve más un ojo, pues, se mueve más un tronco que vos. Entonces, digamos, este opuesto es ironía, o sea, como decir una cosa. Como sarcasmo, ¿Qué? como sarcasmo, ¿no? No sé si son lo mismo. Pero el sarcasmo Me quedé guarda una pensando. relación diferente. El sarcasmo es como que con un tono más hiriente, por así decirlo. Sí, Ah, ya, no, porque por lo menos la ironía está elogiando un poco, bueno, o sea, no lo está elogiando, pero lo está haciendo menos, menos doliente, como lo que dijo Dari. no, sí es, digamos, es más bien como lo mismo. O sea, digamos, la diferencia que podríamos hablar es que el sarcasmo, ya me estaba preocupando por la pregunta de Joan. Ok. Bueno, que sería más bien como una burla, el sarcasmo más bien, pero en general también se puede entender como la figura retórica que dice una cosa queriendo decir lo contrario, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues ya. Entonces, por ejemplo, como, ay, pero tú eres súper atento cuando estás como mirando a otro lado, o, oye, qué amoroso eres, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, creo que la ironía sí la manejan un poco más. Sí tienen relación. Entonces, bueno. Otra que tampoco puse que es re importante es la paradoja, pero creo que eso también era como más manejable, entonces tampoco por eso quería llenar aquí de cosas. La paradoja pues simplemente es como el mostrar una situación que no es posible, pero que asemeja hacerlo, ¿sí? Oxímoron se utiliza un montón. Oxímoron, perdón. Sí, es bien bello el oxímoron. Por ejemplo, un silencio ensordecedor. O sea, el silencio no puede ensordecer porque no es ruido, ¿sí? O por ejemplo, una oscuridad brillante. Cosas así que son como también contrarios, que no pueden ser, pero que se utilizan un montón. O sea, en serio, eso es muy común. Por ejemplo, ¿saben cuál es súper común? El fuego, como el fuego se hiela, el hielo se quema, bueno, ese tipo también son cosas que son oxímoron. Y bueno, yo no sé si hay otro nombre para el oxímoron. Voy a buscar. No hay más. Sí, es que siento que es una figura además bastante bonita. La claridad tenebrosa. No, el agua moja sería una redundancia, porque no es contraria. Más bien, el agua seca, la seca, el líquido seco, por ejemplo. También sí sería un oxímoron. Un ejemplo de paradoja puede ser como ¿cómo es? Esperen, la del mentiroso, la de yo. Esperen por un momento, por favor. Eso es como, yo siempre digo mentiras, ¿sí? Por ejemplo, esa es una paradoja, ¿sí? Pero entonces yo siempre digo mentiras, entonces en este momento estoy diciendo una mentira y lo que digo es verdad. Entonces no estoy diciendo una mentira y por ende nunca digo mentiras, pero lo que dije es una mentira, ¿sí? Dios mío, hay mucho en el chat. Un grito silencioso, sí, eso también puede ser un oxímoron. Paula, ¿te queda claro mi ejemplo de paradoja? Redundancia y pleonasmo. ¿Qué, Juan José? La paradoja de Fermi, no sé cuál es esa. Oxímoron puede ser la luminosa oscuridad, sí. La más coloquial, hoy no fui mañana, sí. La del hotel, no sé de qué hablan. La paradoja del abuelo. La del abuelo es la del tiempo, esa es buena. Por ejemplo, si yo viajo al pasado y mato a mi abuelo, entonces, ¿yo nazco? No, porque mi abuelo se murió, entonces no tuvo a mi papá, entonces yo no nací, entonces yo no fui al pasado a matar a mi abuelo, ¿sí?
Entonces, si tuvo a mi papá, si me tuvo a mí. Entonces voy a pasar a matar a mi abuelo. O sea, es escenario imposible. No, la de no hay mal que por bien no venga no es una paradoja. No sé. Ah, ok. La diferencia entre redundancia y pleonasmo. Bueno, la redundancia es cuando se dice, por ejemplo, bueno, lo que hablábamos ahorita, el agua moja, ¿sí? Pero también puede ser, redundancia y pleonasmo son lo mismo. O sea, es que sí, pleonasmo más bien son cosas como que sobran. Entonces, por ejemplo, lo vi con mis propios ojos, pues ¿con qué más va a ver? Es una redundancia, ¿sí? Eso sería como un pleonasmo o paradoja. Perdón, o redundancia. Pleonasmo o redundancia. Subir para arriba es un pleonasmo. Explicar explicaciones, todos esos son pleonasmos. Y son, de hecho, muy comunes en el discurso político, más de lo que uno quisiera. Porque sirven para enredar un montón. Paradoja. Ay, se trabó el chat. No, Adriana, eso no será una paradoja. Será un dicho, eso es un dicho, pero una paradoja no, porque puede haber mucho ruido y pueden haber pocas nueces. O sea, realmente no entra en conflicto esa afirmación. Bueno, de hecho, cuando nosotros hacemos el proyecto es como con más tiempito, trabajábamos, o yo intentaba trabajar los discursos como periódicos y bueno, grafitis también trabajamos el semestre pasado. La paradoja es algo que no, o sea, que entra en contradicción con la misma afirmación, ¿sí? O sea, no puede ser porque va en contra de la opinión o el sentido común. O sea, es más allá de lo creíble, ¿sí? No puede ser porque entra en contradicción. O sea, no. Eso es una paradoja. Un enunciado que entra en contradicción. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, como por ejemplo la de yo siempre digo mentiras. Suena como una frase normal, ¿no? Pero es una paradoja porque se está enunciando que si yo no sé, o sea, digamos, si yo solo digo mentiras, entonces lo que estoy diciendo es una mentira. Y si el enunciado, yo solo digo mentiras, es una mentira, entonces significa que yo siempre digo la verdad. ¿Sí me entienden? No, Juan. No existe una verdad absoluta, no es una paradoja. ¿Por qué lo sería? Solo sé que nada sé. Sí, puede ser un poco paradójico eso, sí. Sí, porque si no sabe nada, entonces no puede saber que no sabe nada. Sí, es una paradoja. Una de las más famosas, entonces. Bueno. Voy a terminar con las que están. Estamos en el oxímoron y la onomatopeya, que es así, es súper común, que es el ay, au, me duele, o sea, como los sonidos escritos en palabras, como hacen los animales, los ruidos de las puertas, brr, clic, que suena mucho en las historietas, como el boom, Cough. ¿Cuál? Cough, para referirse a la tos. Ajá, Cough. todos son onomatopeyas. El son fanson, de hecho, también es una onomatopeya muy divertida que salió el año pasado. Esa Adriana, sí es una paradoja. Si anhelas la paz, prepárate para la guerra. Es como, a ver, entonces. Sí, es así, bien. Listo. Yo no sé si ya quedó un poquito más claro todo este tema de las figuras literarias. Sí, señora. Pero no, ¿qué hay de la hiperbatón? Ya lo hablamos. Perdón. Pues las que estaban nombrando son las que más
por el momento se están utilizando más, ¿no? Y las que yo encuentro, por lo menos desde mi visión, que se utilizan más. Pero, ya me acordé del hiperbatón. El hiperbatón se usa mucho cuando uno no habla el idioma. Entonces, por ejemplo, cuando uno está aprendiendo un idioma extranjero o las personas que están aprendiendo español, que no utilizan las palabras en el orden que es. Bueno, en el español no es tan grave, porque el español es muy flexible en eso. Pero, por ejemplo, nosotros más o menos tenemos una idea de que las frases son sujeto, verbo, predicado. ¿Cierto? Más o menos. Una persona que venga a hablar, ver yo quiero tus ojos, pues es un choque y está alterando el orden de las palabras. ¿Sí? Ese orden, esa alteración en la organización, se llama sintaxis, en la organización de las palabras, es un hiperbatón. ¿Ya? Un poco, ¿quién me preguntó? No sé quién me preguntó. Es que me pierdo. Sí, como la ayuda es un hiperbatón también. También ocurre con el inglés cuando uno empieza a hablar, que uno empieza a hablar sin sujetos. Entonces, uno también usa el hiperbatón. Obviamente estamos hablando como de casos de la vida real, ¿no? Porque, digamos, en la poesía, pues se usa con intención. Marco preguntó, ¿el referirse a que no se sabe nada no es como más saber que se da cuenta que uno no sabe nada? Sí, eso, pues digamos, esa es la posición filosófica de esa frase, pero como tal el enunciado es una paradoja. ¿Pasarán el líquido con el examen? Sí. Espero que todos pasen. Eso ocurre en el inglés ya, y ya hablamos creo que ya de eso. Entonces, bueno, no sé, ¿alguien tiene preguntas al respecto hasta este momento? ¿Todo bien? O sea, ¿no tienen dudas? Si tienen dudas, díganme porque ya vamos a pasar a otro tema. No, por mi parte no, está todo claro. ¿Son consol o onomatopeya? Firmes, ahí. Bueno, súper. Además, también las onomatopeyas no son iguales. Bueno, dato curioso. No sé si sabían. O sea, que no, los animales. Por ejemplo, el gato no dice miau en todos los idiomas. Eso me pareció muy divertido cuando yo lo descubrí. En fin. Sigamos. Listo. Entonces ya no hay preguntas. Pasamos a responder preguntas bien chido. Sí, no sé, eso me parece muy divertido. Bueno, TikTok no es solo perder el tiempo. Les hablé de las analogías. Es que la analogía es como la metáfora. No, mira, es que la analogía es una comparación también que se va haciendo, pero con una raíz común. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, por ejemplo, perdón, se me enredó un cable aquí. Cuando yo digo, por ejemplo, lo de tus ojos son verde selva, eso también es una analogía porque a pesar de que es una metáfora, o sea, es que estas son muy cercanas, ¿sí? Entonces, por eso siento que es muy complejo separarlas y por eso las puse juntas. Pero en general, la analogía lo que quiere es como dos cosas cercanas, hacerlas una metáfora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tus ojos son verde selva, puede ser porque los ojos y la selva son verdes, ¿sí? Exacto, tienen relación, tienen alguna relación, ¿sí? Pero como que no son semejantes, pues porque ojo selva, ¿sí? Pero, por ejemplo, las metáforas no tienen que tener esa unión. Pues las metáforas pueden ser una semejanza entre los ojos y una chancleta, o sea, así como tus ojos son no sé, tus ojos tienen la misma elasticidad que una chancleta. No sé. Eso puede ser una metáfora, ¿sí? Sin embargo, pues nada tiene que ver un ojo con una chancleta. Entonces, ahí creo que ya queda como claro esa parte. Michelle, depende. Hemos trabajado exámenes y yo sé, es que la parte de lectura crítica, voy a volverlo a decir, creo que ya lo he dicho mucho, pero vamos a volverlo a decir. Les va a evaluar principalmente lo que está en los textos que les van a poner,
¿sí? Principalmente. Sin embargo, a veces les ponen 1 o 2 preguntas por ahí regadas sobre temas que ustedes deberían conocer. Por ejemplo, temas de forma, como qué es un ensayo, qué es un resumen, qué es una crónica, qué es una novela, pero preguntas así muy puntuales. O por ejemplo, eso que hablamos de las figuras, o por ejemplo, también hemos visto casos de signos de puntuación, como qué significa esto, qué significan los 2 puntos, apunte, coma, bla, bla, bla. Entonces, por eso no te puedo decir como si lo preguntan o no lo preguntan, porque puede que sí, puede que no, ¿sí? O puede que se los pregunten con un texto. Pero generalmente lo que más les van a preguntar es sobre los textos que van a leer. O sea, la mayoría de la parte de lectura crítica se las dan en el mismo examen. Caballos oscuros como la noche es también una metáfora, Evelyn. Entonces, sí. Es una metáfora y es una analogía, ¿sí? Bueno. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No preguntas? ¿Ya? ¿Todo súper claro? Dios mío, pero es que no nos va a alcanzar, nos queda 1 hora. Y arriba me dijeron que pregunto. No. ¿Pero qué quieres que te explique? O sea, ¿cómo funcionan los diptongos? Es que por eso les decía las semanas pasadas, díganme qué temas quieren que averigüemos, que hablemos, y nosotros lo hablamos. Voy a hablarlo rápidamente. Igual creo que hemos respondido muchas preguntas y quedamos, o sea, si respondemos solo unas hoy, creo que ya está bien. Bueno. No, tranquila, Evelyn, no es tu culpa. Bueno, entonces, no, pero es que eso hablarlo así en abstracto es muy difícil. Pensémonos en las palabras, es que el español es una lengua maravillosa. La organización del español y la forma en la que está construido nuestro bello idioma tiene unas figuras ortográficas que se llaman diptongos e hiatos y hasta triptongos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que, o sea, en la división que se hace por sílabas, que básicamente las sílabas son los golpes de entonación que vamos haciendo. Entonces, en esos grupos se nos van construyendo ritmitos y formas de pronunciación. Y a eso es lo que le vamos a llamar como hiatos, diptongos y triptongos. ¿Ya? Entonces, esperemos con un ejemplo para analizar una sola frase. Pero sí, es como la definición y cómo usarlo, ¿sí? O sea, como que a qué se refiere. Pues es que, profesor, yo prácticamente sí lo veo muchísimo, pero es que incluso en el curso de italiano y de inglés, eso lo muestran muchísimo. O sea, como que se ve marcan demasiado lo que son los diptongos. Y ellos, y cuando le explican en los cursos, ellos dicen, eso uno debería como darse cuenta, porque, por ejemplo, uno en el español, uno como que lo pasa por alto, ¿sí? Pero digamos en el caso de un inglés, en inglés cuando uno va a hacer una oración y pone la comita, apóstrofe, si no sé mal, creo que sí es que se llama, ellos dicen que para no pasar como tal el diptongo o el hiato, lo que uno hace como tal es incluir la apóstrofe, que la apóstrofe es como la eliminación o la supresión a la misma oración. Es por eso que me surgió la duda, porque todo el día escuché eso de diptongo. Lo siento. Ya, pues la verdad, a mí nunca me lo han dicho en otro idioma que no sea español. Me parece súper raro que te hayan dicho eso. En francés se da mucho y la idea, ellos sí lo mantienen. El francés es un idioma. También. Lo que les iba a decir simplemente, digamos, para ahorrar tiempo en 5 minutos, que es un diptongo. Bueno, o sea, el diptongo es el conjunto de 2 vocales que se pronuncian dentro de la misma sílaba. Creo que eso de la sílaba también puede ser importante porque los poemas se construían antes. No, el inglés no procede del latín. Se construían antes desde según el número de sílabas que se tenía. Entonces, todo depende de la entonación rítmica. Por ejemplo, en el fue, pues ya tenemos ahí un diptongo, porque fue es una sílaba y tiene el diptongo en la única sílaba. Bueno, sí, el triptongo es
tres vocales, perdón, dentro de una misma sílaba. Es que eso ya tengo, ¿no? Como la vocal abierta, la vocal cerrada, bueno, pero quedémonos aquí como en lo más general. Y generalmente triptongos hay muchos en las partes ¿cómo hablan los españoles? Como estudiáis, ¿sí? Y hay, bueno, en esas cosas, en esos momentos. Los hiatos son cuando se juntan en una agrupación, o sea, en una palabra, dos vocales, pero están en sílabas diferentes y se tienen que separar con las tildes porque realmente se vuelve difícil pronunciarlos. Eso es más como una vaina de fonética. Entonces, caímos, ahogo, aullan, acentuación, bueno, todos esos son hiatos. Bueno, creo que podemos dejarlo ahí como muy general. El inglés viene de las germánicas. El inglés es una lengua muy extraña. O sea, sí, pero también tiene mucho de las lenguas nórdicas. Sí. Pero, digamos, sí, el inglés tiene mucho que ver también, la verdad. Y es que el inglés también se mezcló mucho con las lenguas romanas. O sea, hay muchas palabritas y muchas conjugaciones, o sea, creaciones que tienen que ver con las lenguas romances, o sea, con nuestros idiomas. Pero sí, en general, digamos que la conjugación sea tan fácil es gracias a las lenguas germánicas. Las conjugaciones de las lenguas latinas son todas complejas. ¿Qué días son las clases conmigo? Los martes. Bueno, voy a seguir. Entonces, ahora sí, este fue el poema que estábamos trabajando la vez pasada. ¿Listo? Yo creo que sí, ya tienen 2 grupos, ¿no? Bueno, ese fue el poema que estábamos trabajando la vez pasada, la clase pasada. Entonces, aquí lo estábamos ya trabajando con las divisiones. No sé si todos recuerdan, todos pudieron estar, pero básicamente lo que estábamos haciendo era, voy a volver a utilizar la pluma. Entonces, básicamente lo que estábamos haciendo era analizar de qué trata. Voy a repetir eso. Siempre que ustedes lean un texto, ahora sí ya entrando en el examen puntualmente, siempre que ustedes se acerquen al texto, léanlo una vez y pregúntense después de terminar la lectura de qué trata, quién me lo está contando, cómo me lo está contando. O sea, por favor, acuérdense de mí y hagan ese ejercicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que últimamente también, no solo aquí en los espacios, me doy cuenta que la gente no para hacer ese ejercicio de preguntarse qué estoy hablando. Y si ustedes no entienden qué están leyendo, ustedes no van a responder bien por más que quieran. Entonces, aunque en un momento ustedes digan, oigan, no, es que así puede ser como más difícil, más demorado, me tarda más tiempo, van a ver que si ustedes paran después de la lectura y dicen, ¿qué estoy leyendo? ¿De qué trata? Van a poder seguir muchísimo más rápido en las preguntas. Y ya si no pueden saber de qué trata, entonces se devuelven hasta que sepan de qué trata y ahí sí siguen. Espero que les dé el tiempo para hacer eso. Espero que puedan leerlo rápido. Yo creo que sí, porque al final leí bastante rápido. Ya. Uy, me he hablado mucho. Bueno. Entonces, en este poema que hicimos, para los que no estuvieron en la clase pasada, nosotros lo leímos y entre todos construimos lo que se trataba en el texto. Este poema trata en general sobre el arte y lo descubrimos haciendo esta división. Entonces, ay, ¿cómo lo quito? Perdón, un momento. Ya, entonces, lo mirábamos de la siguiente manera. Entonces, leyendo parte por parte del poema, o sea, esto sí se los aconsejo con los poemas. Lean estrofa por estrofa, tratando de mirar de qué me está hablando cada una de las estrofas. De pronto con un texto tipo una imagen, o de pronto con un cómic, o con una noticia, o con algo muy corto, el ejercicio de preguntarme de qué me está hablando es bastante fácil y lo pueden hacer inmediatamente, ¿sí? Pero sobre todo en estos casos en los que los textos son
o de filosofía o de poesía, deténganse o sea, como a leer bien, ¿sí? Porque, por ejemplo, la semana pasada vimos que la mayoría aquí me respondió, ¿de qué trata este texto? Y me dijeron, no, trata del tiempo, no, trata no me acuerdo qué otras respuestas me dieron. Trata del tiempo, trata del sueño. Y De lo efímero habían por ahí. Que habían dicho también que se trataba de lo efímero. Ajá, entonces, por ejemplo, si ustedes se quedan con esta idea de que el poema trata sobre eso, las respuestas que van a dar en las preguntas no van a ser correctas porque sobre eso no trata. Entonces, recordemos, ¿qué elementos hay que tener en cuenta? El título, que los poemas se van construyendo por estrofas y que generalmente a medida que avanzan las estrofas se va construyendo la idea central. Entonces, digamos, las primeras estrofas sirven para introducir un poco y a medida que se va avanzando, pues va construyendo un sentido. Y también ver cuáles son los motivos que se repiten más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso veíamos que todo lo rojo está hablando de arte, mientras que, por ejemplo, aquí está hablando de tiempo, eso es verdad, aquí está hablando de sueño, es verdad, aquí está hablando de nuevo tiempo, pero miren el contraste entre todo eso y lo que se habla de arte. Entonces, nomás gráficamente, pues se ve. Además, que hay palabras claves dentro del poema que nos permiten saber qué se está hablando sobre eso. Por ejemplo, aquí, esa flechita maravillosa que hicimos, o sea, la única flecha creo que está. Bueno, esa flecha está señalando todo lo que se está trabajando para llegar a. En el ocaso, no, tal es la poesía, eso que yo señalé la vez pasada de amarillo. Ese es el punto central que nos permite saber que todo lo que se está desarrollando es alrededor de eso. Porque hasta este momento todos los elementos desembocan en un tal es la poesía. O sea, mirar, sentir, ver es la poesía. Sí, ese es el ejercicio del poema. Saber de qué me está hablando línea por línea. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre cómo trabajamos este texto? O sea, como los monachos que hice. O sea, lo que está haciendo era como un resumen de la semana pasada, por si no habían estado. Yo creo que no, bueno, no sé. Es que no sé si tienen preguntas o no. Pero entonces, por favor, no sé cuánto necesiten, 5 minutos para volver a leer el texto y ya para pasar, pues digamos, por temas de tiempo, vamos a pasar de una vez a las preguntas. Pero me interesa que ustedes hayan entendido el texto y hayan entendido como las divisiones que yo hice. Ay, bueno, no, muy bien. Bueno, pero igual, pues vuelvan a leer, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, no contesta. Vamos a asumir que sí. Entonces, Sí, dale. Sí. entonces, tan pronto terminen de leerlo, pues me escriben en el chat y continuamos, ¿listo? Entonces, lean el poema y... No, y ya, y lean las 3 preguntas que están ahí. ¿Listo? En los 5 minutos. Me avisan cuando terminen de leer esa diapositiva.
Bueno, ya hay 4 listos. ¿Ya todos listos? ¿O alguien necesita más tiempo? Bueno, como que ya todos ya se volvieron expertos en lectura rápida, pues entonces breve. Vamos a empezar. Bueno, a partir de lo expresado en la segunda estrofa y en relación con el sentido global del poema, se puede inferir que, para el autor, el temor de la muerte es A, infundado porque el ser humano permanentemente vive sumido en un sueño ilusorio, B, real, ya que la vida para el ser humano es tan corta como el recorrido de un río, C, idealista, pues tanto el cuerpo como el alma se necesitan mutuamente, D, inevitable, ya que todos los seres humanos viven en un estado de vigilia permanente. A ver, los leo. ¿Cuál creen que es? Ángel dice la D. A ver, ¿qué más dicen ustedes? La respuesta A, la B, la B. ¿Alguien abre el micrófono? La B. ¿Alguien abre el micrófono, no? Fue un error. La B, la A. Bueno, hay muchas opiniones, por Dios. Nada, alguien que me quiera explicar por qué es la D. Ángel, Karen, David, ¿por qué es la D? ¿Por qué es la D? No van a hablar. Cristian, ¿por qué es la D? Juan Sebastián, ¿por qué es la D? ¿No? ¿No van a hablar en serio? Bueno, entonces, ¿por qué? Juan Sebastián. Que la C y la B están fuera de contexto. O sea, me parece que la B dice que está, ya que es real, ya que la vida para el ser humano es tan corta como el recorrido de un río. Pero el enunciado nos dice que a partir de lo expresado en la segunda estrofa. Y lo que nos dice en el recorrido de un río está hablándolo en la primera estrofa. ¿Se me hago entender? Entonces me parece que, o sea, no tiene nada que ver. Esa es una explicación compleja porque la pregunta también nos está diciendo a partir de la segunda estrofa y en relación con el sentido global del texto, del poema. Entonces aquí no nos están diciendo límites de la segunda estrofa. Bueno, y no sé. La B, ¿por qué? Santiago, Juan, Johan. No sé quién más le respondió. La B, ¿por qué? En la 70, Juan. Vamos en la primera de esa página. Juan Sebastián, sí, por favor, cuéntame cuál es tu postura. ¿O tú fuiste a hablar ahorita? Perdón, no sé. No, era yo, otro Juan Sebastián. Bueno, entonces Juan Sebastián Gómez, por favor, contanos cómo, por qué, cuál escogiste tú. La A, ¿por qué es la A, por favor? No, pero pues usted no... Ah, sí, ya escribió, perdón. Se habla de arte como aquel que a pesar que pasa el tiempo no deja de decir, hacer o tener ideas interminables. A partir de eso, el ser humano vive en un sueño sumido. Como la muerte en un sesgo interminable. ¿Saben qué? Vamos a leer el poema entre todos otra vez y vamos a ver si usted... Profe, disculpa. ¿Sí? Pues para mí la respuesta correcta es la A, porque dice hay que sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar y que la muerte para mí es un pensamiento infundado y que llega incluso a ser creíble al observar como tantos fundamentos. No sé, para mí. Ok. Bueno, yo siento que la respuesta está entre las 4 primeras estrofas, entonces vamos a leer esa partecita, ¿listo? Bueno, mirar el río
hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua, sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Hasta ahí. Nos está equiparando la muerte con el sueño. Primer momento. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro. Tal es la poesía, que es inmortal y pobre. Regresemos a las respuestas. Infundado porque el ser humano permanentemente vive sumido en un sueño ilusorio. No sé. Yo siento que aquí no nos están diciendo que permanentemente vivimos en un sueño ilusorio. Porque el ser humano permanentemente vive sumido en un sueño ilusorio. Bueno, esperen. Real, ya que la vida para el ser humano es tan corta como el recorrido de un río. No, aquí es así. ¿Sí? Profe, es que no sé, antes de que se me apague el celular, que se me descargue, es que creo, bueno, no creo, sino estoy más que 100% segura que es la B, porque si piensa que realmente, bueno, el quien nos está contando, quien nos está relatando el poema, piensa que realmente es un sueño ilusorio, como vivimos la mayoría de los seres humanos, que pensamos realmente que podemos conseguir las cosas, no ganándolas, sino consiguiéndolas, estamos teniendo una metáfora, bueno, una idea totalmente. Cuando ya después despertamos y nos damos de cuenta que no, realmente las cosas no se consiguen de esa forma. Creo que el mismo autor nos está tratando de explicar esa forma. Yo solo quería decir eso, profe, y lo siento, se me va a apagar el celular. Tranquila, tranquila. Siento que esa forma de verlo es muy compleja porque siento que recurre un montón a la interpretación. O sea, lo que tú me acabas de contar, yo no lo leo en el poema, ¿sí? O sea, yo lo veo como una parte que tú logras interpretar desde tu perspectiva y relacionándolo con tu experiencia, que es válido, pero no es lo que les están preguntando aquí. Entonces, bueno, yo de hecho descartaría el idealista de una vez. ¿Por qué? Porque nos dice, pues tanto que el cuerpo como el alma se necesitan mutuamente, eso en ninguna parte del texto lo puedo sustentar. Ahí, bueno, aquí no puede devolver, ya, sí, esa no es. ¿Listo? Pero nadie dijo la C igual, ¿cierto? Todos la habían descartado como yo. Sí, nadie dijo la C. Muy bien, por ahí. Bueno, sigamos analizando. La D, inevitable ya que todos los seres humanos viven en un estado de vigilia permanente. Es que siento que lo de la vigilia no es lo que nos está tratando de explicar el poema. Porque acá nos dice, como es que vivimos en vigilia permanente, no. De hecho, nos está diciendo que la vigilia es otro sueño. Entonces, esta no puede ser. Es todo lo contrario a lo que se nos está diciendo. Porque la justificación nos dice, ya que todos los seres humanos viven en un estado de vigilia permanente y en esta partecita, se me perdió el cursor. Bueno, en esta partecita se nos está diciendo justo lo opuesto. Sentir que la vigilia es otro sueño que sueña no soñar. Entonces, realmente es como otro estado de sueño la vigilia. Entonces, no es que estemos constantemente en vigilia, sino más bien como que estamos medio adormecidos generalmente. Entonces, ahora sigamos con el infundado o el real. El temor a la muerte es que yo siento más bien, bueno, no siento, yo leo, que en este poema no se nos está hablando de un temor a la muerte, o sea, el sentido general del poema, que es lo que nos están preguntando, el temor a la muerte, ¿qué es? O sea, aquí, ¿cómo se está representando el temor a la muerte? ¿Es real o es infundado? Por las justificaciones que se ven ahí. Entonces, yo siento que en este caso sería efectivamente, es que siento que es por poquito, pero siento que se llama la A. La A, siento que se llama, ¿no? Creo que es la A. Sí, es la A. Pues yo diría que sí es infundada, pero es como difícil de determinarlo. No, ya, miren. O sea, él no puede dar una propia definición de la muerte en sí, entonces sí puede ser infundado. O sea,
No, porque aquí no nos están hablando qué es la muerte, nos están diciendo el temor que se tiene en la muerte según el autor, infiéralo, pero no sobreinterprete, que es lo que estamos hablando y hemos hablado bastantes veces. Entonces, en este caso, sí. ¿Alguien habló? Hola. Yo digo que no puede ser la B porque digamos, lo que tú decías que no era como el típico temor que todo el mundo le tiene a la muerte, de lo de que qué pasará luego, sino el texto nos está expresando su propia forma de temor a la muerte, ¿sí? Entonces no habría en sí una forma real. Sí, también. Eso pienso yo. Y también porque aquí no nos están hablando de la vida del ser humano. O sea, la única frase de las respuestas que podemos encontrar de alguna forma representada en el poema es la primera. Ya descartamos la C y la D. Pero ¿por qué la B tampoco? Porque nos dice, la vida para el ser humano es tan corta como el recorrido de un río. Piensen en esa justificación. ¿En qué frase pueden amarrarse a ese poema para decir, es que este autor está diciendo que la vida del ser humano es tan corta como un río? Nos perdemos como ríos y que los rostros pasan como aguas. Eso no quiere decir que la vida sea corta. Eso quiere decir que la vida está fluyendo, ¿sí? El tiempo es otro río y nos perdemos como el río. El tiempo va fluyendo, ¿sí? No nos está diciendo que es corto. Y de hecho los ríos no pueden no ser cortos, o sea, eso no tiene nada que ver. En cambio, si pensamos, porque el ser humano permanentemente vive en un sueño ilusorio, literalmente eso es lo que nos está diciendo el segundo párrafo. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar y que la muerte. Entonces, la vigilia es también un sueño. Y luego nos dice que la muerte que teme nuestra carne es una muerte de cada noche. O sea, la muerte también es el sueño. Entonces, vivimos en un sueño constante ilusorio. Entonces, es infundado que le temamos a la muerte porque nos morimos cada noche, según el poema. ¿Sí? Hacia la muerte no, hacia el temor de la muerte. En este poema no nos están fundamentando o argumentando absolutamente nada sobre el temor a la muerte. No sé si queda un poquito más claro así. Recuerden, siempre que ustedes tengan aquí, bueno, me voy a ir al texto y veo en qué párrafo, en qué palabras, en dónde está la respuesta. Está en el texto. Ustedes no pueden venir a decir, no, es que yo creo que es la B, porque yo creo que la vida del humano es tan corta como el río. Es que no es lo que usted crea, no es lo que usted crea, es lo que el texto le está diciendo. Grábense eso, por Dios. ¿Sí? Vamos, ahí ya se va a acabar el tiempo y tengo que decirles, bueno, la 71. ¿Hay preguntas sobre esto? Y sí, Edwin, es normal, o sea, la poesía no es fácil, no es un discurso cotidiano, hay que trabajarle más. ¿Hay preguntas sobre esta primera? ¿Me entienden por qué es la A y no las otras? Sí, señora. Pues no al 100%, pero pues ya tengo como una idea. No, yo sí le cogí la palabra, no sé si, pues sí había dicho la A, pero no la había dicho como tal con los argumentos que era, pero Es lo que estamos hablando, o sea, como que la idea no es que ustedes me crean, porque pues ya vamos a pasar este examen y es muy difícil que les hagan la misma pregunta, el mismo poema en el examen del domingo. La idea es que ustedes sepan los motivos por los cuales llegamos a eso y que ustedes analizándolo puedan también hacer el trabajo de, bueno, es que cuál de las respuestas me está diciendo lo que me dice el texto, no lo que creo yo. ¿Ya? Bueno, creo que la mayoría dicen como... ¿Cuál pregunta? Ah, ok, ya entendí. Ay, lo siento, estoy cansada. Bueno, siguiente. 71. De los siguientes fragmentos, el que guarda mayor relación con la concepción del tiempo en la vida manifestada en la primera estrofa es... O sea, vamos a leer los fragmentos y vamos a ver cuál de esos se relaciona con la primera estrofa, ¿listo? Voy a eliminar este apunte, listo, vamos. Entonces, A, yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o a odiarnos. B, sueño contigo, no me conformo con seguir siendo tu amigo, andar a solas preguntándole a mi soledad. C, vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire, sin bandera.
D. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. ¿Cuál creen que es la respuesta? Yo no voy a cantar, amigos. Cantar. Me estaban diciendo a mí que cantara, yo como, no va a pasar. Juan González, ¿qué dijiste? Que la A. Ok, gracias. Todo es la A. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Siento que es muy divertida esta pregunta, la verdad. ¿Por qué la Juliana? Juliana, Karen, Laura, ¿por qué es la A? Cristian, Johan, Juan Sebastián Torres, Karen, Laura Fernanda. Ajá, bien. Pues yo digo que es la A porque en la primera estrofa nos menciona que mirar el río, hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río. Y pues dice que saber que nos perdemos como el río. Yo a esto lo veo, lo interpreto más como que no sabemos qué va a pasar, que nos vamos a perder en ese río, que el río siempre sigue, que no sabemos qué es lo siguiente, que es lo que yo interpreto pues también en la canción. En la A. Sí, en la respuesta. Adriana escribe, opcional. En el poema, el autor aborda principalmente el tema sobre la fugacidad del tiempo, es decir, el autor señala lo rápido que pasa el tiempo al compararlo con un río y que los rastros o huellas dejadas en el paso por la vida. Pasan como el agua, es decir, pasan rápido y sin poder tenerlos. De igual manera, cuando señala que se convierte en música, rumor o en un símbolo de ultraje de los años, es una metáfora que hace referencia a la fugacidad del tiempo. Por su parte, en el fragmento de la canción, también hace una alusión al tiempo y al mañana y al fin del mundo para demostrar su amor. Súper bien. Súper bien. Me hicieron un análisis muy completo, pero además les voy a decir que hay un elemento que esa pregunta hace esta pregunta muy fácil y les voy a decir cuál es. En la pregunta, que también les digo, lean bien la pregunta, le están diciendo, de los siguientes fragmentos, el que guarda mayor relación con la concepción del tiempo en la vida, manifestada en la primera estrofa, es concepción del tiempo en la vida. Ninguna de la B, la C y la D está hablando del tiempo. Ninguna. La única que podemos hablar que tiene, como una concepción temporal es la A. La única. Las otras no están hablando de tiempo. Y también por los argumentos que dijeron los demás. O sea, la concepción está fluyendo el agua, está fluyendo el río, yo no sé mañana. Bien. Pero, por ejemplo, en este caso, sacarlo solo con la pregunta era bastante rápido, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Bueno, sí, porque digamos aquí en este caso hablamos del sueño, digamos aquí podemos decir que está hablando del sueño, pero la pregunta no se nos está preguntando por el sueño, entonces no puede ser. Aquí sí nos está hablando de la vida, pero de nuevo no, nada que ver con el tiempo. Nos dice como, de nuevo, la vida. La de Celia Cruz podría uno pensarse como por lo de que la vida es una hermosura y no es así, pero pues tampoco la del tiempo. Lo único que tiene una buena temporal es la de Luis Enrique. ¿Cuál es la palabra temporal en esta idea? Mañana. Ya, digamos que por esa palabra sabemos que sí se está hablando de tiempo. ¿Listo? Seguimos. La 72. La definición de poesía que mejor se relaciona con la concepción poética que expresa Borges en su arte poética es... Ok. La definición de poesía que mejor se relaciona con la concepción poética que expresa Borges en su arte poética es: la historia hace a los hombres sabios, la poesía ingeniosos, las matemáticas sutiles, la filosofía natural profundos, la moral graves, la lógica y la retórica hábiles para su lucha. La pintura es poesía muda,
¿sí? Cada poema es único, en cada obra late con mayor o menor grado toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema y no es insólito que lo encuentre y lo lleva adentro. De la poesía, señor Hidalgo, mi parecer, es como una doncella tierna y de poca edad, y en todo extremo hermosa. ¿Cuál creen que es la visión poética? Sí. A ver. Bueno. Sí. A mí ya me duele la garganta. Bueno, sí, a ver, ¿por qué? Leamos la primera. La historia hace a los hombres sabios, la poesía ingeniosos, las matemáticas sutiles, la filosofía no sé qué. En algo, y la lógica y la retórica hábiles para la lucha. Digamos que esos son los únicos elementos de la primera que se relacionan con la poesía. ¿Hay algo en este poema que me esté hablando de hacer al hombre ingenioso o hacer una lucha? Nada. ¿Sí? ¿Alguien habló? Dije no. No, nada. O sea, realmente nada. Y de hecho, o sea, es que la primera como que uno lo pierde o lo confunde demasiado, uno queda como, pero no se está hablando de nada de eso. Sí, para eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Listo, entonces ya, chao. No hablan nada de eso. Pero también hay que analizarla porque también les pueden esconder la respuesta correcta así, ¿no? Pero aquí en este caso no, porque acá no se está hablando en ningún momento de ingenio. ¿Cómo desconcentrando al lector? Hay preguntas en las que sí les van a dar la respuesta, sí, como en frasecitas como un poco enredadas o escondiditas. Bueno, segundo, la pintura es poesía muda. No sé, yo no veo en ningún momento de este poema que se nos está hablando de silencio. ¿Cierto? O sea, de hecho, creo que la idea de un río interminable. Vean, aquí hay otra cosa como que nos hace descartar esta, la B, que no me he dado cuenta, que nos dice, es tan corta como un río la vida del ser humano. Y aquí luego nos está diciendo es que los ríos de los que estamos hablando son interminables, ¿no? Arena dice, la opción C, esto se debe a que las personas en ocasiones no saben expresar sus sentimientos de manera fluida y el arte de la poesía les ayuda a conceptualizar con palabras sus sentimientos y emociones. Ariana, yo siento que estás argumentando muy bien, pero siento que te estás yendo muchísimo a tu interpretación de la vida para argumentar las cosas y siento que tienes que sustentarte mucho más en el texto, ¿sí? Pero está bien. Bueno, entonces la pintura no es poesía muda, no se nos está hablando en ningún momento de silencio y de hecho cuando podemos pensar en un río pensamos mucho más en ruido, ¿no? El ruido que produce el río. Pero en general no se nos habla en ningún momento de sonido, entonces no podemos sustentar que hay sonido o que no hay, ¿sí? Digamos, en este caso, estamos hablando también que puede ser complejo, porque como no se nos está negando, puede también ser como claro, como la poesía aquí no está hablando, entonces podemos decir que es muda. No. Además, la frase sobre la pintura, que es poesía muda, o sea, no tiene sustento, pues. Luego, la poesía, señor Hidalgo, a mi parecer, es como una doncella tierna y de poca edad, y en todo extremo hermosa. Y aquí lo que nos está presentando no es un arte que es solamente hermoso, ¿cierto? Se nos está hablando de un arte que es inmortal, que es pobre, que nos obliga a vernos a nosotros, a nosotros mismos. Un triste oro. Mentiras, aquí sí nos está hablando de sonido, pero bueno, en fin, ese no es el punto aquí. Bueno, se nos está hablando como de muchos elementos, pero en ningún momento se nos está hablando de algo solo bonito. Siento que precisamente la intención de esta arte poética es explicarnos que es algo que tiene muchos matices, ¿no? Subjetividad es lo contrario a lo que estás diciendo, Juan Sebastián. Subjetividad es la perspectiva propia. No, sí, digamos, por lo que está diciendo la compañera, es subjetivismo, pero lo que se busca en sí es mirar desde una
desde una manera de nosotros propia, objetiva, lo que está expresando el autor desde su perspectiva subjetiva. Sí, es algo, es complicado. Pero, sí. Pero como nosotros como lectores, como personas que estamos respondiendo el ICFES, tenemos que ser absolutamente objetivos. O sea, al ICFES no le importa tú qué opinas. Eso es muy duro, pero es verdad. Lo que les interesa saber es si tú supiste leer el texto y si tú puedes responder la pregunta. ¿Ya? Tu opinión, tu consideración, tu interpretación tiene un límite muy fijado, muy firme. No podemos irnos más allá. Sí. Ser neutrales objetivos. Laura, yo quería responder las preguntas de Laura, pero no alcanzamos, parce, lo siento. Lo siento, Laura. Espero igual ayudarte con lo que estamos hablando. Bueno, vamos a terminar esta porque quiero decirle como otras cosas. Bueno, entonces sí, definitivamente es la C, vamos a sustentarlo. Cada poema es único, en cada obra late con mayor o menor grado toda la poesía. Esto no está sustentado en el poema. Sin embargo, cada lector busca algo en el poema y no es insólito que lo encuentre, ya lo llevaba adentro. Este sustento es lo que tenemos aquí. Mírenlo, aquí está explícito, nos lo están diciendo de forma puntual, con diferentes palabras, esta segunda frase. El arte debe ser como un espejo. Bueno, esperen, la poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Nos está diciendo lo mismo. Y creo que todos pues lo vieron de ese lado. Pero lo que te decía, por ejemplo, Adriana, creo que fue, que nos dio una explicación bastante buena. Sin embargo, no se sustentó en el texto. Entonces no podemos estar completamente seguros. Entonces, bueno, aquí les pongo lo que es. ¿Listo? Por esta partecita. ¿Hay preguntas de esas tres preguntas? No. ¿De qué hablas, Marco Antonio? Pues que naturalmente, pues lo que se estaba hablando ahorita, lo de subjetivismo, pues... sí, pues que uno ya no puede dar su opinión ahí. Sí. De hecho, Sí, bueno, pero acá netamente- hay un parrafito de que, y perdón, Juan, Tranquilo. Donde hay unos pequeños parrafitos. Deja ver si todavía tengo un examen del 2017, donde uno le daban la oportunidad de expresar lo que uno pensaba. O sea, con la respuesta. Sí, antes en el examen había una pregunta de respuesta abierta, pero lo quitaron porque era muy difícil de calificar. Sí. Bueno, ya, no alcanzamos a responder más preguntas, igual hemos respondido bastantes, creo yo. Sin embargo, yo quería como decir finalmente como algunos elementos antes de que se acabe la clase, como para que se lo lleven en la mente para el día del examen, para que lo piensen. ¿Listo? Lo primero, lean con cuidado. O sea, no se salten palabras. Si ustedes saben que no están entendiendo, vuelvan a empezar la lectura, relean si saben que no están entendiendo. Si pueden, subrayen. O sea, sé que es un ejercicio que les va a tardar un poquito más. Sin embargo, van a ver que va a ser más fácil después, ¿sí? Y lean tanto las preguntas, tanto los textos como las respuestas. Léanlas atentamente. Según lo que yo he visto aquí, muchísimas cosas de las que hemos hablado no se han terminado de comprender porque ustedes no terminan de leer la pregunta. O sea, ni siquiera es porque no sepan o no hayan entendido lo que dice el texto, es porque no han leído la pregunta, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante eso. ¿Listo? Lean con mucho cuidado. Todo el examen, o sea, no solo la parte de lectura crítica, muchas cosas también de las preguntas que les van a hacer en las otras áreas también tienen mucho que ver con esta parte de la lectura, entonces ténganlo en cuenta, por favor. Entender la pregunta antes de responder. Otra cosa que yo he podido darme cuenta en estas semanas que vamos trabajando, no respondan si ustedes no se sienten, o sea, si ustedes no han entendido lo que se les está preguntando, ¿sí? Entonces, por favor, de nuevo, esas son como cosas importantes para todas las áreas, no solo para lectura, pero recuerden a la hora de presentar el examen, lean con cuidado lo que se les está preguntando y entiendan lo que se les está preguntando. Muchas de las preguntas van a apelar como a su capacidad de entender lo que se está pidiendo simplemente, ¿sí?
Por ejemplo, la que vimos ahorita. Esta pregunta no requería que ustedes supieran absolutamente nada nuevo, absolutamente nada nuevo. Esa pregunta lo único que estaba pidiéndoles era que ustedes supieran leer esa pregunta, ¿sí? Luego, no sobreinterpreten. Ay. Entonces, o sea, recuerden que el examen no les está, o sea, lo que les he dicho toda la clase, no les está preguntando su opinión, sino que les está pidiendo que analicen un texto y encuentren dentro del texto el sustento para responder. O sea, creo que en el 90%, 90%, yo me atrevo a decir, de las preguntas de lectura crítica van a ser así. O sea, en el texto. Entonces, no se preocupen por memorizar algo, porque si ustedes saben leer y no sobreinterpretan, sino que se basan únicamente en lo que les está diciendo el texto, les va a ir bien. ¿Listo? Bueno, ya como consejos generales para antes de presentar un ICFES, estén tranquilos. Yo sé que este examen puede ser como demasiado angustiante, pero de nada les va a servir preocuparse de más. O sea, ustedes ya estudiaron lo que tenían que estudiar, hicieron el esfuerzo que podían hacer, entonces pues traten de estar seguros en lo que saben. Así sientan que no sepan, pero traten de estar seguros, o sea, de estar por lo menos tranquilos. O si no, es muy probable, y he escuchado pues gente que se bloquea, que no puede responder realmente, ¿sí? Bueno, como otra cosa, duerman bien. O sea, realmente se necesita reposo para poder responder un examen de esta magnitud. O sea, ustedes van a durar 5 horas, 4 horas sobre el examen, solamente sentados leyendo. Necesitan estar descansados. También coman bien, es importante. Y ya tienen las 2 partes, que el semestre pasado no tuvo las 2 partes, ¿o sí? Bueno, las horas que sean. Bueno, entonces, imagínense todo ese tiempo, ustedes tienen que estar bien descansados, o sea, o si no, no van a poder aguantar, porque ya a las 2 horas van a estar como, me voy a morir, que voy a contestar a lo que sea, porque odio esto. No, la idea no es esa. Y no van a recordar fácilmente. Bueno, y la otra cosa es como si lleven un control del tiempo, cuánto tiempo van, cuánto tiempo les queda, cuánto tiempo les queda por pregunta, pero concéntrese en la pregunta en la que va. Parce, no se ponga a pensar 17 preguntas que me faltan y voy a intentar leerlas todas al tiempo. No les va a rendir, se van a enredar, no van a contestar bien ninguna. Entonces, miren, vayan una por una. O sea, suena súper bobo, pero es que también cuando uno es ansioso y llega al final del examen y quedan 10 minutos y le faltan 20 preguntas, uno empieza, voy a responder todas al tiempo. Parce, no, cálmese. ¿Sí? Traten de mantener la tranquilidad. Por Dios, hay muchos mensajes en el chat. Profe, para todo esto, ¿con qué puntaje uno pasa? ¿O es diferente? ¿O hay Es uno en diferente cada especial? carrera. Ya lo hemos hablado, creo. Lo que pasa es que para la Universidad Nacional no es un puntaje específico. O sea, ustedes tienen que sacar más de 600. No, es que no. El examen del ICFES se los van a traducir al examen de la Nacional, ¿sí? No va a ser únicamente ese puntaje. Y yo sé que la Nacional se pasa con más de 600, pero ese no es el puntaje del ICFES, porque yo sé que el ICFES va hasta 400. Entonces, la universidad les va a hacer una traducción de eso por área y no va a contar inglés. Bueno. Sí, está loco eso. Qué pedo. Juan, no entiendo por qué dices que no, o sea, no se leyó bien. Ay, esto es que ahorita entré al chat. ¿No se leyó bien esto? Bueno, espero que sí, porque ya queda tiempo de volvernos. Dicen que no se sienten listos, parce. No sé. Denle sí, en matemáticas, Juan, también hay muchos exámenes. En matemáticas, física y biología también hizo muchos exámenes que son de entender lo que se les está preguntando y de mucha conciencia del examen como tal, o sea, del estar presente. Y lo que les digo, también hay preguntas que las pueden cagar en otras áreas por sobreinterpretar. O sea, ustedes básense en lo que se les está preguntando, entiendan las preguntas antes de contestar, por Dios. Muchas de nada, es un gusto para mí estar aquí. Sí, estudian hasta el viernes, el sábado tratan de no estudiar, el sábado tratan de dormir, de descansar, de salir, lo que sea. Y bueno, ya empezaron a hablar de comida, coman bien, no se pongan a comer porquerías. Y
yo solo presentaré por segunda vez y creo que deberé estudiar mejor el específico de la UNAL. Bueno, no sabemos porque no sabemos cómo funcionará de aquí en adelante. Sí. Profe, y en caso de tener que presentar el específico, ¿qué recomienda? O sea, ya sería No, algo ya, más sí. arduo Cuando el saquen el trabajo. examen específico, lo volvemos a hablar, porque es que ese examen es muy diferente. Guau. O sea, Ok, está bien. la formulación de las preguntas es muy diferente y no les voy a acá matar la cabeza. ¿No? Ustedes preocúpense de aquí al domingo y ya luego miramos qué hacemos, ¿sí? Tranquilos. No, yo sí estoy para agosto. O sea, yo... Bueno, no sabemos si en agosto va a ser, no creo. Yo no creo que este año ya saquen otro. O sea, yo creo que va a ser con el ICFES porque no han sacado convocatoria. Uy, ojalá. No sabemos. Profe, he mirado que eso de ser exactos de 2 minutos por pregunta está medio mal, ya que hay preguntas que se responden más rápido que otras. Eso es verdad, Juan. Es importante. Digamos la pregunta, hagamos nomás el ejercicio con las 3 preguntas que teníamos aquí. Respondimos esta como nos demoramos un montón, ¿sí? Esta la respondimos súper rápido, al igual que esta. Entonces, eso es muy relativo, ¿no? Tampoco es como que todas vayan a mirarlo, a leer lo mismo. A costarles lo mismo, igual también. La nacional te pide como unos 700 en el ICFES, más de 350, no, profesor, no, me refiero a la prueba. Es que si haces matemáticas son 2 minutos por pregunta. Ok, sí, por eso. Disculpe, profe, una pregunta, ¿por qué en la UNAL no se toma inglés? Porque la universidad nunca ha tomado inglés para el ingreso. El examen de la universidad no tiene inglés, la nacional, porque el inglés es muy desigual en los colegios de Colombia. Profe, una pregunta, ¿tú vas a seguir con las clases para quienes contamos con el... No sé, yo creo que sí, estamos hablando, yo creo que sí va a seguir, no sé hasta cuándo. Ya, ahora sí llegué al final del chat. Ahora sí les voy a... no se vayan, denme 5 minutos. Y ya, como que les quería decir esto como antes de que nos vayamos y es... Saquen lo que saquen, su valor no depende de este examen o de ningún otro examen. Ustedes ya son seres humanos increíbles y maravillosos y aunque no los conozca a todos ni los haya podido escuchar a todos. Y la verdad me parece súper horrible que ustedes deban competir por ese 10% que entra a la Universidad Nacional de esta manera. Y creo que es un problema como general del sistema de educación superior y no es un problema suyo. Sin embargo, entiendo que tenemos que competir y trabajar en eso pues juntos, porque es lo que hay, no podemos cambiarlo de la noche a la mañana. Sin embargo, para mí es muy importante que ustedes piensen que del ICFES, del examen de la universidad, no depende su valor. O sea, yo siento que realmente a veces en la familia, en el colegio y en muchos contextos uno les dicen como no, es que tienes que trabajar para ser alguien, estudiar para ser alguien, entrar a la universidad. No, para ustedes ya son alguien. O sea, ustedes ya son personas y valen por lo que son. Y me parece muy importante decirles eso, como antes de que lo presenten. O sea, a veces también la ansiedad que da a presentar ese examen es porque creemos que de eso depende nuestro valor como personas y nuestro valor en la vida. Y creo que no, para nada. O sea, no, y la gente que pasa a la universidad tampoco es que sea la mejor no, parce, es un examen que como vemos no depende ni siquiera del conocimiento, sino de saber responder lo que quieran. Oiga, profe, perdón que meta mi cuchara. Y si, por ejemplo, entonces, yo no paso para el examen, ¿no? Pero yo voy directo a Colombia, aún así pase o no pase para la nacional. ¿Yo puedo aplicar para algún curso o algo así? ¿En la universidad? Ajá. No son ¿no? No, igual la universidad no es 100% gratuita, ¿no? Pero por curso me refiero a una preparación ahí chiquita. No sé cómo decir. Pues estos espacios únicamente. Ok. Igual en Bogotá hay muchísimos preuniversitarios, pero pues son pagando. Profe, en ese examen he estado haciendo DIPA, no sé qué es DIPA. Bueno, muchas gracias, voy a tomar mi sopita de verduras. Vale, Ander, tú, descansa. Esperen, no se vayan. Lo de inglés, no sé qué, profe, medítelo. Sí, voy a pensarlo, en serio, voy a intentar. Pero la otra semana déjenmela. No, y en serio, no es por subirles la autoestima, es que es algo que me molesta mucho porque, pues, parce, la educación no debería ser así, la educación no debería ser como las patadas y que entre, o sea, como no deberían estarse matando. Ha sido horrible para entrar a la universidad, que es un derecho, parce. Bueno, me da mucha rabia. Momento emotivo, Buenas, sí, momento emotivo. Yo buenas. tenía muchas ganas de decirles eso. Hola, Santiago. Hola, creo que llegué un poquito tarde, pero bueno. Sí, ¿Cómo sí. estás, Daniela? Bien.
Ya, bueno, esperen, voy a dejar hasta ahí el chat y voy a decirles lo último. Bueno, recordarles, ustedes son personas maravillosas, aunque no los conozca, todos tienen cosas maravillosas. Y no dejen que las opiniones de su familia, de sus amigos, de sus conocidos definan lo que ustedes van a hacer y cómo se van a sentir. O sea, siento que también es muy importante que alguien le diga alguna vez como parce, no depende de nada. O sea, yo he conocido a la gente en la universidad que es una basura y gente afuera que es maravillosa, entonces eso no define nada, parce. Y si la cagan ahorita, síganla intentando. Y realmente no dejen que los defina, pero si realmente este es su sueño, no dejen de intentarlo por 1 o 2 o 3 exámenes. Conozco gente que se presentó 8 veces y a la 8ª pasó. No es por decirles que va a ser su caso, pero digo que seguirlo intentando es muy bueno. Finalmente, una frase, pues porque no solamente iba a ser como mi crítica al sistema educativo, sino una frase bonita. Como parce, a veces simplemente toca insistir, y lo que les digo, a veces no es la primera ni la segunda vez, no dejen de intentarlo si realmente quieren eso. Y si no lo quieren, pues evalúen qué pueden querer y definan esas cosas. Ahora se va a leer el chat. Ya, eso era lo que les quería decir. Gracias por quedarse hasta ese momento. Voy a ver esta diapositiva porque me gusta más. Juan dice, en países para entrar a Harvard, bueno, el examen es muchísimo más difícil, ¿no? Es muchísimo más específico. Corazoncitos para ustedes también. Creo que ya dijimos lo del inglés de la Nacional. La universidad nunca ha tomado inglés porque es digamos, algo muy desigual en los colegios. Ya. ¿Quién habló? No, bueno, no sé. Sí. Bueno, sí, es verdad. O sea, profe Daniela, diosa de diosas, por ahí vi que... sí, yo dando de ahí no me bajan, ya. O sea, ya el autoestima, parce. Todos accionando a la Universidad Distrital y intentando entrar a la Sur Colombia. Pues, parce, por eso les digo, o sea, como lo que ustedes quieran, me parece súper bien. También piensen en otras opciones. La pedagógica es maravillosa, la distrital es maravillosa. Es una lucha horrible, me parece muy triste eso. Mucha suerte a todos, espero les vaya muy bien, descansen. ¿Cómo así para no tener que releer? O sea, ¿qué te pasa que lees y no entiendes, Adriana Huérfano? Pues nada, lo que les digo, tratar de estar muy atenta en el momento presente y de ir de una pregunta a la vez. Ni siquiera sé si ya siguen la llamada. Yo aquí respondiendo. Sí, ya siguen la llamada. Bueno, esta tarde tiene una llamada a la vez. Una pregunta a la vez. Oigan, están escribiendo mucho y ya no sé en qué voy. Ya. Juan, primera vez, segunda, yo sí, no sé qué, primera, muchas gracias, que estés bien. Muchas gracias a los que se han ido, que pues no me van a escuchar. Oigan, ¿qué pasa si uno llega a dar gripa antes del ICFES? ¿Me lo dejan presentar o después? No sé. O sea, gripa no es un válido, sé que es re difícil. O sea, no hay otra. Te lo dejan presentar de pronto en agosto después de mucho papeleo y de mucha justificación médica. O sea, no es tan fácil como ahí lo presento en agosto. No, realmente te van a poner muchas trabas para poderlo presentar. No, gracias a ustedes también por su tiempo y dedicación. Para mí también es muy valioso que ustedes quieran entrar a la universidad y que ustedes se estén preparando con tanto esmero. O sea, como tener todas las noches aquí, o sea, me parece realmente súper valioso también de su parte. O sea, dense crédito, también es muy... O sea, yo no estaría aquí si no me hubieran llamado ustedes. Ustedes crearon el espacio y yo pues solo acompaño. No entiendo el inglés en el ICFES, menos voy a entender el de Harvard. Sí, pues yo no sé. Creo que Daniela no se escucha. Sí, están hablando, no sé, lo siento, eso fue hace un minuto. Oye, Daniela, una pregunta. Chicas. ¿Hubo algo que necesite escuchar? ¿No me puedes hacer un resumen de lo más importante que se habló? No, mi hijo, les voy a pasar. Ay, no. Yo no sé si Edwin de pronto grabó la clase y... No se estaba grabando. No. Bueno, igual les paso la presentación que ahí está como el resumen de lo que estábamos hablando. El Santiago aplicando la mía, llegando 15 minutos después. 15 minutos después. Disculpa, ¿esa presentación se sube al Drive o por dónde se Sí, a ver si las paso para que la suban. Sí. Gracias, Edwin. Ahorita me la pasas, por favor. Juan José, yo aspiro a la UIS. Qué chévere. La UIS me parece una chimba, la verdad.
que ustedes también, mecatrónica y medicina, pues son las carreras que suelen tener más exigencia, ¿no? Más competencia. Pero igual les va a ir muy bien, sigan, igual lo que les digo, sigan estudiando. Michelle, no es COVID, es gripa. Edwin, enviaron la encuesta de cuidar los correos, creo que sí se grabó para el IFES, no sé qué. Sí, Edwin la grabó, si sabe que el man está grabando. Ya, llegué al final del chat, muy bien. Ya. Bueno, cuídense mucho, no se quiten el tapabocas, creo que ya, pues ya no sé qué más decirles. Ya. Muchas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí, gracias por todo esto, muchísimos éxitos, cuídense mucho, descansen bien, duerman rico, coman rico y nos vemos. Bueno.